Muy buenas noches. Aquí por lo menos en Argentina. Dios le bendiga a todos por iguales. Bueno, primeramente suscríbase. Primeramente mande un mensaje. Primeramente sea un buen cristiano, una buena cristiana, una hija de Dios, un hijo de Dios. Bueno, vamos a tocar un tema que cuando yo era católico lo creía y me burlaba del infierno, porque purgatorio, infierno, entonces si yo no era muy malo, iba al purgatorio y el infierno no tenía parte ni arte. Pero leyendo las Santas Escrituras de Mateo a Apocalipsis, ¿qué dice? Por eso digo, la ley nos sirve para nosotros los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque la ley es solo historia. Están los mandamientos, que no son historia. Y hay diversos mandamientos, no solamente los 10 mandamientos. En el mismo libro, capítulo 20 de Éxodo, en el verso 23, está recalcando: no vos haréis imágenes de oro, de plata, para adorarlos como a mí. Y así después están las leyes o mandamientos de Levítico. No te acostarás con tu parienta, no te hagas esto, son mandamientos. Pero la ley de la gracia nos dice cómo nosotros podemos llegar a ser salvos y cómo también podemos llegar a ser condenados. O sea, hay una enseñanza diferente a una historia. Como salió Abraham, por ejemplo, porque no partió Abraham de Génesis. Abraham no partió del huerto del Edén, por ejemplo. Abraham parte de la tierra de Ur, puede ser. Me equivoco por ahí. Bueno, si me equivoco, discúlpeme, ¿no? Pero parte de su parentela, sale de su parentela. Toma esposa y se va, con todos sus animales, su gente, que tenía bastante gente, trabajaban para él, y su sobrino Lot, que después se separan. Uno agarra para Sodoma y el otro se va para otro lado. Abraham se va para otro lado. Bueno, después sigue, al morir Abraham, sigue Josué y Caleb, que son los que comandan, ¿no? Después. Bien. Porque en los tiempos de Noé, de Moisés, perdón, los tiempos de Moisés, ya habían pasado. Así que, a ver, pensemos, un poquito no me adelanté, me perdí. A ver, no.
había pasado Abraham, había nacido Isaac, Jacob sigue después, que es hijo de Isaac, que es cuando le juega la trampita a Isaac. Jacob le juega una trampita a Isaac. ¿Recuerdan la trampita? Se puso, bueno, fue la mujer de Isaac, la madre de Jacob, y le puso vellos, le puso pelos de chivo. Bueno, como Isaú era peludo, entonces tocaba mucho vello y lo bendijo. Y después llega Isaú del campo, claro, y después se va se va Jacob a la tierra de Labán, que es el tío, se enamora de su parienta, de Raquel, pero Labán le da a Lea, le jugó chueco. Al otro día, cuando sale el sol, se da cuenta que se había casado con Lea y no con Raquel. Está el conflicto que tiene que trabajar 7 años más. Y el último tuvo hijo con Lea y con Raquel. Antes de tener hijo con Raquel, tuvo hijo con la sirvienta de Raquel. Así que, pero después tiene a José y a Benjamín de Raquel. Raquel muere camino a la tierra que le daban a Jacob. Y bueno, entonces después de esto es que nace Moisés, estando en Egipto, porque viene la hambruna y se van a la tierra de Egipto. Están en Egipto. Bueno, ahora ahí vamos a lo que nos corresponde, vamos a la historia. Yo lo que te estaba contando es que es todo historia, no hay cómo salvarse, no hay salvación, sino que no había arrepentimiento, no había lugar para el perdón, no había lugar para el clamor, no había lugar para arrepentirse, claro. Entonces, después de los años, nace, vamos a saltar, establecido Israel y los pueblos aledaños. Entre los pueblos aledaños está Moab. A Moab llega Noemí, y yo creo que por voluntad de Dios, ¿no? Tenía que ir Noemí con su marido y su hijo a Moab, donde muere su marido y su hijo, y se viene con su nuera Ruth, que no la abandona, que le dice: tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces se van, vuelven a Israel, a ese lugar de Israel, y se casa con Bob. Luego después viene la descendencia de donde nace el rey David, que había sido profetizado.
y sigue la descendencia que nace Jesús el Mesías. Luego de unos cuantos años, siglos, nace Constantino. Constantino nace en el 325, creo, después de Cristo. Y es Constantino el primer obispo, es Constantino el primer jefe de del cristianismo, diríamos. En ese entonces no existía cristianismo, no existía la Iglesia Católica, no. Si no existía el cristianismo, porque el cristianismo, que no es lo mismo que el catolicismo, lo traen los cristianos que llegan a Roma, y luego después viene Pablo, que es el único apóstol, no Pedro ni conoce Roma. Ese es un cuento chino nada más, eso de Pedro en Roma, no, primer papa fue Constantino. Además ni Constantino, porque hubo ahí una controversia donde se peleaban, una pelea ahí de quién es el que iba a mandar más, que los saracenos, que los Constantinoplas y aparece así. Bueno, por eso es historia. Entonces, por ahí comienza a formarse la Iglesia Católica, como el 335 más o menos, por ahí. Bueno, comienza la Iglesia Católica a formar dogmas. Uno de los dogmas que formó fue, o que escribió, o que ordenó, o que dejó como ley, como si lo hubiera dicho Dios, fue un papa que lo dijo, en un concilio de Nicea creo que fue, donde ordena que se haga una imagen de Jesús y una imagen de la madre de Jesús. Y ordena que se adore la imagen de Jesús y la imagen de la madre de él. No dice de María, sino de la madre de él, o sea, María. Pero, y bueno, entonces van surgiendo dogmas. Por ejemplo, el rosario es uno de los dogmas católicos, que no era justamente un rosario de 50 cuentas, no sé, ahora creo que tiene más, pero creo que, sí, porque creo que cambiaron los misterios, creo que hay un misterio más. A ver, el rosario era un canto, era una alabanza a María y a Jesús, al Padre. El Padre Nuestro se repetía un montón de veces. Total era como 200 veces, que se hacía por día. Entonces llega domingo, o Santo Domingo Católico,
y lo resume y le saca y le pone el saludo que manda Dios a María, al ángel. Entonces, ya no hay, ya no es solamente historia, porque esto también es historia. Cada cosa que pasa en la Biblia es una historia, primero es historia, y después lo vemos, en esa historia vemos el mandamiento, la ordenanza. Están las promesas de bendición y están las promesas del que no cumple de maldición. O sea, la Biblia está compuesta de historia, mandamiento, promesas, bendición y maldición. Que entre la maldición está el castigo. Entonces, aparece en los dogmas que va escribiendo la Iglesia Católica, aparece el purgatorio. El purgatorio es una como una oportunidad de ser salvo. La Biblia dice que al cielo, y me lo dijo en revelación el Señor a mí, yo estaba durmiendo y yo estaba yendo a una iglesia. Entonces, en mi sueño, en el sueño que tuve en la revelación, había pasado una tormenta y entonces estaba toda la calle lavadita y aparece un cilindro. Un cilindro es una cosa redonda, así, larga, ¿no? De nubes, que unas corrían a un lado, giraban a un lado, y la otra a la inversa, giraban al otro. Y así, y así, y así. En ese cilindro, dentro de ese cilindro, estaba el Señor. Ese cilindro estaba cubierto de rayos, como cuando los ves así en el espacio, pero esto era como corriente eléctrica que giraba y que hacía track, sonaba, que ahí hacía una estampida, ¿no? Entonces desde ahí se me hablaba a mí. El Señor me hablaba desde ahí y me dijo, mira hacia allá, pero vos fíjate que yo solamente veía el cilindro, nada más. Entonces yo miré hacia allá, porque vuelvo a explicar de vuelta, que en estas revelaciones no tenés que decir, ¿hacia dónde tengo que mirar, Señor? No. Cuando te dice el Señor, mira hacia allá, vos mirá hacia allá. Y yo miré hacia donde me decía que mirara, y me dice, ¿qué ves? Y yo le dije, veo una iglesia, Señor, veo una congregación que están orando unidos por las cabezas, o sea, había como una ronda, como un círculo, orando la cabeza hacia adentro del círculo, todo, donde estaba el pastor también. Y él me dice, el Señor me dice, ¿qué ves? Y yo le dije lo que veía. Entonces, bien has visto, me dijo. Me lo trajo
así como quien trae, así, así. Me acerca a mí y los lleva al lugar donde estaban. Entonces me dice, ¿qué vistes? Yo dije, nada, Señor. Y los trae de vuelta y los lleva de vuelta. ¿Y ahora qué viste? Entonces yo le digo, Señor, ¿por qué sus caritas, así le dije, por qué sus caritas están como con las verrugas, con esa enfermedad que se hacen feos por fuera de la cara? Bueno, estaban así. Entonces yo le digo, Señor, ¿por qué están así? Su carita, ¿por qué está tan fea? Y él me dice, esos son testimonios de sus mezquinas oraciones. Fíjate vos lo que hace el Señor. Ojo, el Señor sabe cómo orás. El Señor sabe, te conoce. Y vos crees que vos sos el regalón o la regalona. Entonces me dice, esas oraciones mezquinas, esas son las que están por fuera de su casa, de su cara, para testimonio el día del juicio. Y me dice, al trono de Dios, me dice, no entra cosa inmunda. Al trono de Dios no entran cosas inmundas. Quiere decir esto que si vos estás orando por los muertos, ¿a quién le estás orando? Vos dirás a Dios, pero dice Dios que ni siquiera los toques. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo vas a orar por un muerto? El que murió está esperando resurrección para salvación o para condenación. Así dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, fíjate vos, no está por ahí, está pidiendo una camioneta. Porque querés tener una camioneta. Dios lo ve si es necesario que vos tengas una camioneta o no. Si están los planes de Dios darte una camioneta, ni siquiera es necesario que vos se la pidas. Por eso hay individuos que te mandan a ofrendar como ellos quieren y a diezmar como ellos quieren. Eso está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No, ¿no es cierto? No. Ni el diezmo. El Señor dice 10 en Mateo 23 y en Lucas 11:42 habla del diezmo Jesús, pero dice que para diezmar no es cuestión del diezmo de Malaquía para no ser maldito. Maldito serás. Eso no te quita. Mira, dice que debe ser misericordioso, tener fe y ser justo. De lo contrario, no diezmes. Sino que lleves ofrenda como propusiste en tu casa. Lleves una ofrenda. No que allá saques el fajo y empieces a contar y saques del fajo y pongas en la bolsa o en el ofrendero para mandarte la parte que tenés más todavía en el bolsillo. Eso lo reprochó el Señor, por eso dijo, esta viuda de
todo corazón ofrendó sus 2 blanquitas, que eran una moneda. Más los otros de lo que les sobra diezman. Eso no le agrada al Señor. Pero fíjate vos, vamos a hablar del purgatorio. Fui llegando hasta ahí. Mira, el purgatorio viene a ser una perfección según la Iglesia Católica, ya que Jesús, para ellos, no fue totalmente eficaz, y que Dios tuvo que crear un purgatorio para la purificación y poder entrar en el cielo. Esto quita eficacia a la palabra de Jesús. Él lo llama incapaz a Jesús. Al pensar que hay un purgatorio, llamas incapaz, mentiroso, falso a Jesús. Hay que entender, hay que leer y entender lo que están diciendo. Mira, ¿por qué es incapaz Jesús? Jesús dijo, el que crea y se bautice será salvo. El que no será condenado. Si Jesús dice, el que crea en su palabra, en su evangelio, en la buena nueva de salvación, y se bautiza por esa razón, por aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, y bautizarse, será salvo. Es una de las promesas. Pero ellos dicen que no, que tiene que pasar por el purgatorio. O sea, Jesús queda como incapaz. Fíjate vos que dice que Él murió para que nosotros no muramos. Resucita Él. Si Él muere y resucitó, es porque nosotros resucitaremos. Si Él ofrece vida eterna, es porque habrá vida eterna. Si la cuestión es creer y bautizarse, cree y bautízate, porque el Señor Jesús lo dijo. Y no creas dogmas de hombre, que si vas al purgatorio, estás unos años ahí o un tiempo asándote un poco, después te saca, va María, dicen que es María la que saca de ahí a las almas purgadas y las lleva a la salvación. No, eso es mentira, eso es un dogma, es algo que le implantaron a María, y María no está en eso. María no fue a eso. O sea, su cuerpo está en la tierra, porque es mentira que se elevó María en cuerpo y alma. Mentira. El único que se elevó en cuerpo y alma es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora también están diciendo que es mentira. Pero, fíjate vos, que no es mentira, que es verdad. Bueno, entonces, dice, porque Jesús dijo, el que cree y se bautice será salvo, mas el que no cree será condenado. Marcos 16, 15 y 16, ahí lo puede leer. Y también dice que si creyeres con el corazón y confesares con tu boca que Jesús padeció, murió, fue sepultado y que al tercer día el Padre Celestial lo resucitó entre los muertos, será salvo. Esa es la segunda promesa. Y hay mandamiento, hay ordenanza, no es la historia del Antiguo Testamento. Esto ya no es historia. Si bien es historia en el contexto de decir todo lo que se dijo pasó y es historia, sí, pero esta historia tiene un mandamiento que si lo cumplí, Dios cumplirá con su promesa.
Entonces, eso está en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. No dice, pero aún te quedan algunos pecaditos y vas a tener que pasar por el purgatorio. No dice eso en ninguna parte. El purgatorio no es cristiano, es una mentira, es un dogma, es un invento. En un purgatorio eso es un dogma, un invento, una mentira romana católica, una forma de creer que puede pecar, pero no pecado de muerte. Eso es falso, es pecado. Sí. Si vos decís este no es pecado de muerte, en principio es pecado. Ora por esos pecados, ora para que Dios perdone y no vuelvas a cometer nunca más esos pecados. Pide perdón a Dios, al Señor. Pide perdón porque solo Dios perdona. No tiene nada que ir a hacer ante el cura para que el cura te absuelva de todo pecado. ¿Quién te va a absolver el cura? Si un hombre igual que yo, igual que cualquier hombre, que a lo mejor tiene puesta una sotana y una banda ahí en el cuello y no, y por más que lo hayan ungido, que él lo haya ungido, no perdona pecado. El único que perdona pecado es Dios. A ver. Pero no pecado de muerte. Eso es falso, es pecado. Es una transgresión o una burla a Dios y a Jesús, el Señor. No hay nada escrito y penado como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos sí, dice, no robará, no matará, no hurtará, no deseará la mujer de tu prójimo, no esto, no lo otro. Es los 10 mandamientos. Pero eso del purgatorio no está como los 10 mandamientos. Así que es mentira. Para creer. Para creer que hay una esperanza. Puedes pecar, pero no pecado de muerte. Hay una esperanza total. Pasar por el purgatorio y te reís de los cristianos evangélicos. Bueno. Para pagar pecados. Es falso. Debe decir claramente y no. Supongo que quiere decir, es falso. Debe decir claramente, no supongo que quiere decir. Eso es blasfemia y herejía dogmática católica. El purgatorio es tan falso como Casluna, que dice que a Dios no le agrada cuando ofrendan mal. O sea, ¿qué es mal para él? Si la viuda, si Jesús estuvo contento porque la viuda dio 2 blanquitas, Casluna dice que para Dios eso es ofrendar mal. Porque él quiere bastante plata, bastantes dólares. Él miente, y no solamente él, sino otros tantos más, dicen que Dios va a bendecir al que ofrenda bastante, al que diezma bastante, Dios lo va a tener en cuenta y lo va a bendecir. Entonces por eso muchos van y le ofrendan a Casluna $1.000.000, ponele. Casluna tiene $1.000.000 y el otro se queda sin $1.000.000 menos. Pero Dios nunca dijo que le iba a dar 2 o 3 millones por haber dado uno. Y Dios nunca dijo
que tienen entrada al cielo y que eso es mentira, mentira, porque si no el que no tiene nada, el changarín que cree en el Señor y que diezma de sus changuitas o ofrenda de sus changuitas, como no puede ni conoce $1.000.000, entonces no va a entrar al cielo, va a ir al infierno. Eso es una terrible mentira. ¿Sabe qué? Dice, para sus cochinos bolsillos van. Es un egoísta, un corazón malévolo, que solo le espera el infierno. Saqueo era uno de esos, un Casluna. Bueno, a ver, si nosotros le creemos al hombre, entonces la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo le di a Casluna, pero yo le di a Maldonado, pero yo le di a Dante Gebel, pero yo le di a... Yo era ofrendador. Yo no digo que no ofrende, pero ofrende de corazón, ofrende. No que... ¿Cuánto gana? A mí me dijeron una vez, un pastor, me dijo, ¿cuánto gana usted sinceramente? Le iba a decir, ¿a usted qué le importa? Le pregunto yo de su casa, sus cosas, sus intimidades. ¿Qué me tiene que venir a preguntarme cuánto gana usted? Entonces, y le digo, ¿por qué? Porque si vos me diezmas bonito, entonces Dios te va a bendecir con un puesto, con esto, con el otro. Y yo le dije, bueno, ¿sabe qué? Yo no le voy a comprar ninguna cosa a Dios. ¿Cómo que no le va a comprar? No, Leo. ¿Y si Él no vende nada? No, Leo, porque hace 2000 años está todo vencido. Yo te estoy diciendo que ofrende o que diezme. ¿Y por qué yo tengo que estar diezmando y ofrendando lo que usted quiere que le ofrende y diezme? Eso a usted no le importa. Usted se puso camisa de once varas que le alcance para manga. Yo soy al pan y al vino. Así es la cuestión. Si no le gusta, problema suyo. Pero sí está escrito. Y si no lee Mateo, Primera de Timoteo capítulo 6, lee capítulo 6 de Primera de Timoteo. Pero léelo completo. Claro, esos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, no te lo van a predicar. Están metidos siempre en la ley. Siempre son de la ley. Entonces, no son cristianos, no son pastores, no son siervos del Señor, no son siervos de Dios, no son siervos de nadie. Son unos avivados. El purgatorio es otra cuestión. El purgatorio es lo mismo. El cristiano católico, o por decir cristiano católico, que no es cristiano, ¿por qué no es cristiano? ¿Por qué yo digo que no es cristiano el católico? Porque la misma Iglesia Católica dice que son católico, apostólico y romano. ¿Saca cuenta? Si es, yo te hago un ejemplo, Club Atlético Boca Junior, Club Atlético Boca Junior, ¿no es cierto? Vamos a poner. Eso
no es Club Atlético River Plate. O sea, vamos a suponer que la barra de River se ponga la camiseta de Boca. ¿Y cree que estaría bueno? ¿Que sería la barra de River? ¿No sería la barra de Boca? Entonces, vos fíjate, católico, apostólico, romano. ¿Qué es? Romano. Católico es universal, no es cristiano. No es cristianismo, es universal. Católico quiere decir universal. Apostólico quiere decir servidor. ¿De dónde? De Roma. O de Buenos Aires, o de Montevideo, o de Brasil, o de Estados Unidos, o de Rusia, o de Europa. De Roma. Si fuera católico, apostólico, italiano, ¿de dónde sería? Católico, apostólico, servidor de Italia. Pero Jesús dice en su palabra que nuestra salvación viene de, ¿dónde? De los judíos. Usted léalo. Usted ponga en el Google ahí, salvación viene de los judíos, y ahí le va a decir el libro, capítulo y versículo. Jesús lo dijo, no lo dije yo. Yo digo lo que dijo Jesús. Entonces, amigo mío, haga méritos. ¿Cómo hace méritos para Cristo? Bueno, es que usted tome una Biblia en sus manos. Fíjese lo que yo le digo. No se quede con lo que yo le digo. Usted toma una Biblia en sus manos y lee de Mateo a Apocalipsis. De Mateo a Apocalipsis. Pone, si tiene computadora, en el celular también pone la Biblia hablada de Mateo a Apocalipsis, o Mateo, o después pone Marco, después pone Lucas, después pone Juan, y después sigue los Hechos, Romanos, Corintios, y cuando usted encuentre lo que le están diciendo, entonces me lo hace saber. Si no, tenga cuidado, porque dice en Romanos que que muchos dicen, tapan, ¿no es cierto?, la verdad con la mentira. Capítulo 1. Pero vos ves desde el firmamento y la tierra todo la gloria de Dios, y no tienes excusa. No tienes excusas. Dice que había estos días que había unos soldados, una cantidad de soldados, estaban para ser quemados vivos, porque había una tremenda, una fogata, claro, habían ametrallado, se había encendido todo, y entonces un capitán, un jefe, o no sé, un soldado, empezó a clamarle a Jesús, con su mano en alto, y le clamaba a Jesús, y le decía Jesús, le hablaba a Jesús, pero fue una cosa tremenda, como empezó a llover, y apagó todo el fuego. Vos decís, ¿existe Dios? Sí existe. El que no existe para Dios eres tú. Al no creer en Cristo y al no tener a Cristo, al no recibir a Cristo, al no bautizarte, entonces no existes para Dios. Ese es el problema. Bueno, Dios te bendiga grande y sobremanera abundante. Un mensajito. Dios te bendiga. Chao.